De nuevo cerramos año y abrimos ejercicio aquí en la 8 Palencia contándoles lo más destacado de este ejercicio que termina. A continuación les vamos a contar por secciones y en imágenes las noticias que han marcado el ritmo informativo de este año 2019. Un año en el que, por cierto, se han sucedido hasta 3 procesos electorales. Ha habido 2 comicios generales y otras elecciones más en las que hemos elegido a nuestros representantes en el Ayuntamiento, en las Cortes de Castilla y León y también en el Parlamento Europeo. Después de una breve legislatura, la que se prolongó entre los meses de abril y noviembre, y en la que, por cierto, ganó claramente el Partido Socialista y Ciudadanos, consiguió representación en el Congreso de los Diputados, algo que no había ocurrido hasta el momento. Se volvió a la senda del bipartidismo tras las elecciones de noviembre. Fue entonces cuando el Partido Popular recuperó las cotas de representación que había tenido históricamente aquí, en la provincia de Palencia. Peores resultados obtuvieron los populares en el Ayuntamiento de la capital palentina. Con tan solo 9 concejales y 11, el Partido Socialista se alejaba y mucho el bastón de mando para Alfonso Polanco. Eso fue lo que finalmente ocurrió, pero se lo vamos a contar dentro de unos minutos. En la provincia ganó el Partido Popular y facilitó la mayoría en la Diputación Provincial. En las Cortes las fuerzas se igualaron. El Partido Socialista, que venció en estas elecciones, consiguió robar un procurador, un parlamentario regional al Partido Popular. Ciudadanos hizo lo propio con Podemos, que se quedó sin representación en las Cortes de Castilla y León por esta provincia. Esta que van a ver a continuación es la crónica de este largo listado de procesos electorales en la provincia de Palencia. En 2019 los palentinos tuvimos que votar en un total de 3 comicios para elegir a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, pero también para definir la composición de los ayuntamientos, de la Junta y del Parlamento Europeo. El 28 de abril tuvo lugar la primera de las citas con las urnas. La inestabilidad a nivel nacional y la imposibilidad de llevar las riendas del gobierno obligó a Partido Socialista y a Pedro Sánchez a convocar elecciones. En Palencia ganaron los socialistas, la primera vez que esto ocurría desde el año 1986. El Partido Popular obtuvo los peores resultados de su historia y Ciudadanos irrumpió consiguiendo representación. La victoria del Partido Socialista fue casi histórica en Palencia desde la época de Felipe González. Los socialistas no conseguían unos resultados tan buenos. Mantuvieron un escaño en el Congreso de los Diputados, el que correspondía a Mariluz Martínez Seijo, y a punto se quedaron del segundo, tan solo a 444 votos de la entrada de Toño Casas. En total, el 31,32% de los sufragios, casi 7 puntos más que en 2016, o lo que es lo mismo, 33.058 votos, en torno a 9.000 más que hace 3 años. El Partido Popular, aunque se quedó como segunda fuerza, se desplomó. Nunca sus resultados habían sido tan malos, peores incluso que los de 2015. Perdieron un diputado. A Milagros Marcos no le acompañaría en la Cámara Baja Miguel Ángel Paniagua, que se quedó fuera por mucho. Estos fueron sus datos. Pasaron del 45,6% de los votos a menos del 30% y perdieron casi 15.000 apoyos, de casi 46.000 a 31.229. Ciudadanos fue el otro gran triunfador en la provincia. Enrique Rivero consiguió entrar y representar a Palencia en el Congreso. Lo hizo por muy poco margen, pero aún así consiguió el 15,87% de los apoyos, 3,5 puntos por encima de 2016 y 4.000 votos para llegar así a los 16.751. Vox fue la cuarta fuerza, consiguió el 11,72% de los votos, un total de 12.370, muy lejos de conseguir un escaño. Por debajo, Unidas Podemos, que perdió fuelle y consiguió tan solo 9.700 votos, un 9,19%, casi 6 puntos menos que en el año 2016. Vuelco también en el Senado. Se pasó de 3 senadores para el Partido Popular y 1 para el Partido Socialista en la última cita con las generales, a 2 para cada uno de estos partidos. Hacía 33 años que no se daba este escenario. El Partido Popular sumó más votos que el Partido Socialista, pero aún así se tuvieron que repartir los 4 escaños a partes iguales. Entró por el Partido Popular Rodrigo Mediavilla y Jorge Domingo Martínez. Se quedaba fuera Carmen Fernández, quien tras años en las Cortes regionales
nacionales, en la Diputación y en el Ayuntamiento, apostó por el Parlamento Nacional sin éxito. Por el Partido Socialista, Rosa Aldea entró acompañada a la Cámara Alta por el joven Eduardo Santiago. Estas elecciones dejaron en el conjunto del país una situación de ingobernabilidad que tuvo una consecuencia tan solo 7 meses después. La incapacidad para llegar a acuerdos obligó de nuevo a convocar elecciones generales. Tuvieron lugar el 10 de noviembre y la tortilla volvió a darse la vuelta. Se volvió a la senda del bipartidismo. El Partido Popular, después de sus malos resultados en las generales del mes de abril, volvió a ganar las elecciones en Palencia. Tras estos comicios volvieron a la representación que tenían de forma histórica. 2 diputados nacionales y 3 senadores, en ambos casos uno más que hace 7 meses. Quedaron las cosas así. El Partido Popular obtuvo un 35,75% de los sufragios en Palencia. Fueron más de 6 puntos con respecto a abril, lo que supuso unos 2.800 votos más hasta alcanzar los 34.051. Fueron unos resultados que les permitieron, esta vez sí, ganar las elecciones. Palencia sentaba en el Congreso de los Diputados a Milagros Marcos, también a Miguel Ángel Paniagua, que regresaba a la Cámara Baja, y por lo tanto 2 escaños para los populares, uno más que en los pasados comicios. El Partido Socialista, que ganó las elecciones en abril, pasó de nuevo a ser la segunda fuerza. Mantuvo su escaño Mariluz Martínez Seijo. Los socialistas perdieron 2.400 votos y se quedaban con tan solo 31.668, aunque consiguieron incrementar su porcentaje de apoyos en casi 2 puntos hasta el 33,25. Ciudadanos, que hasta entonces tenía a Enrique Rivero como representante en el Congreso, no solo le perdió, sino que sufrió un descalabro monumental. De los casi 17.000 votos que consiguió en abril, se quedó en tan solo 5.885, un simple 6,18% de los sufragios. Vox se convertía así en la tercera fuerza más votada, pero sin embargo su efecto no fue tan potente como en el resto del país. Los de Santiago Abascal ganaron en la provincia poco más de 1.300 sufragios, consiguieron un 14,46% de los apoyos y 13.768 votos. Unidas Podemos, Izquierda Unida, se ubicó por detrás de Vox, pero por delante de Ciudadanos. Perdió casi 2.000 votos y se quedó con 7.650 y un porcentaje del 8%. Los resultados en la Cámara Alta también se dieron la vuelta con respecto a abril. El Partido Popular ganó las elecciones y colocó a 3 representantes en el Senado. Recuperó así las cotas de representación que tradicionalmente había tenido en la provincia. El Partido Socialista se quedó con uno solo. Los populares, por lo tanto, mantuvieron los escaños de Rodrigo Mediavilla, Jorge Domingo Martínez y se sumó a este listado Carmen Fernández, que en abril se quedaba fuera. El Partido Socialista perdió empuje, tan solo consiguió sillón Rosa María Aldea. Eduardo Santiago, que en la pasada y breve legislatura consiguió su escaño, se quedó en esta ocasión muy lejos del acta del Parlamento Nacional. Entre ambas elecciones generales, los palentinos tuvimos que votar también a nuestros representantes en los ayuntamientos y en la Junta de Castilla y León. Había muchas dudas de lo que podía ocurrir en la capital, mucho más después de una campaña reñida y de un debate a 4 en esta casa en la 8 Palencia, que se convirtió en el punto de inflexión de unas elecciones sin precedentes, más abiertas que nunca. Después de una jornada con importantes índices de participación, el Partido Socialista se convirtió en el claro ganador en la ciudad de Palencia. La candidatura de Miriam Andrés consiguió 11 concejales, 3 más que en 2015 y 16.303 votos, unos 3.500 más que en las elecciones municipales del año 2015. Obtenían sillón en el Salón de Plenos del Ayuntamiento capitalino Miriam Andrés, Carlos Hernández, Judith Castro, Luis Muñoz, Reyes Bodero, Álvaro Bilbao, Charo García, Jesús Merino, Marta Fernández, Orlando Castro y Leire Montero.
El Partido Popular perdió un concejal, de 10 a 9, perdió representación y votos. Se quedó con 14.366, unos 1.500 menos que hace 4 años. Los 9 elegidos, además de Alfonso Polanco, fueron Ángeles Armisen, Luis Miguel Carcel, Laura Lombraña, Luis Fernández, Víctor Torres, Raquel Martín, Juan Antonio Marcos y Facundo Pelayo. Ciudadanos, la pieza clave en la configuración del futuro gobierno, mantuvo sus 3 representantes en el Salón de Plenos, aunque perdió unos 700 apoyos para llegar a los 5.138. El nuevo y renovado Grupo Naranja está integrado por Mario Simón, Carolina Gómez y Urbano Revilla. Vox irrumpió en el panorama político de la capital. Sonia Lalanda, con 2.622 votos, consiguió un escaño, más votos que Ganemos, que perdió casi 5.000 apoyos, y 3 concejales para quedarse con tan solo uno, Sonia Ordóñez. Comenzaba entonces el tiempo del diálogo. Al no haber ninguna mayoría absoluta, el bastón de mando de la ciudad no tenía un dueño claro. Y de la capital a la provincia, de los 1.005 concejales en juego en todo el territorio palentino, el Partido Popular consiguió 619, bajando de los 641 de 2015. El Partido Socialista descendió de los 267 ediles de hace 4 años a los 256 del 26M. Bajó Ganemos también de 11 a 1 y subió Ciudadanos de 47 a 74. Unos resultados que tuvieron su eco en la composición de la Diputación Provincial de Palencia. El Partido Popular perdió 2 diputados, de 16 a 14, aunque conservó la mayoría absoluta. De 6 a 8 subieron los socialistas. Ciudadanos dobló su representación, pasando de 1 a 2, aunque eso sí, ninguno de ellos fue para el portavoz hasta ese momento, Juan Cruz Vidal, que no consiguió representación en la localidad en la que se presentaba por la formación naranja, en Villalobón. Ganemos perdió un sillón en el Salón Provincial, quedándose tan solo con 1. Elecciones municipales, pero también autonómicas. La caída del Partido Popular a nivel regional se dejó notar también en Palencia. Los populares perdieron un procurador en las Cortes de Castilla y León, escaño que ganó el Partido Socialista, convirtiéndose en la fuerza más votada con casi el 36% de los votos. De esta forma entraron en el Parlamento Regional Jesús Guerrero y Consolación Pablos, que repiten, y les acompañó esta vez Rubén Hillera. Por el Partido Popular accedieron a la Cámara Carlos Fernández Carriedo, que se convertiría después en el consejero de Economía y Empleo, junto con María José Ortega y Mercedes Cofreces. Fuera se quedó la exsenadora Nuria Simón, y el 7º y último escaño en juego fue para Ciudadanos, que obtuvo por primera vez en Palencia representación autonómica. Juan Pablo Izquierdo ocupó ese 7º escaño, que hasta el momento estaba en manos de Podemos. Un pacto de gobierno con Ciudadanos permitió finalmente al popular Alfonso Fernández Mañueco convertirse en el presidente de la Junta. Con respecto a las elecciones europeas, en Valencia ganó el Partido Socialista, pasando del 25% de los votos al 35%. Cayó el Partido Popular del 39% a poco más del 33%. Subió Ciudadanos del 1,87% al 13% y subieron también Podemos y Vox. Con los resultados de mayo sobre la mesa, lo que tocaba en ese momento era formar gobiernos en muchos ayuntamientos donde no había mayorías claras. Era el caso del ayuntamiento de la capital palentina. Finalmente, y después de muchas semanas de largas negociaciones, el Partido Popular decidió dar sus 9 votos, los de sus 9 concejales, al candidato de Ciudadanos, a Mario Simón, para que se convirtiera en alcalde. En ese momento tan solo tenía 3 concejales el Partido Naranja. Fue una decisión muy cuestionada. Muchos la entendieron como un intercambio, uno más, para que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fuera apoyado en las Cortes Regionales, en este caso por el Partido Naranja. Por cierto, en la decisión del ayuntamiento influyó y mucho la decisión de Sonia Lalanda. Vox obtuvo en Palencia un concejal y fue determinante para formar este tripartito.
Tras el reparto de áreas, concejalías y dedicaciones exclusivas, por cierto, más de las que había durante la pasada legislatura, echó a andar un gobierno poco unificado en el que, sin un líder claro, cada uno decidía qué hacer en el área que dirigía. Pese a todo, consiguieron pactar unos presupuestos que darían el relevo a los de este año, a los de 2019, que fueron prorrogados en la pasada campaña por la falta de acuerdo. Por lo demás, y como retos de futuro, asuntos realmente importantes. Entre otros, intentar buscar una solución al conflicto de la calle Jardines, un asunto que trae de cabeza a ambas administraciones, entre ellas al Ayuntamiento de Palencia. En juego hay una deuda hacia la Diputación Provincial en esta provincia, en Palencia, que podría ascender a los 24 millones de euros. El Ayuntamiento de Palencia saltó este 2019 a la palestra nacional por los polémicos pactos de investidura. A la victoria en las urnas del Partido Socialista le siguieron días de incertidumbre. Miriam Andrés confiaba en convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad. Sin embargo, el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos y el apoyo a última hora de Vox relegaron al Partido Socialista a la bancada de la oposición. Las negociaciones para conformar un gobierno regional marcaron el futuro del Ayuntamiento de Palencia. Así, Ciudadanos, que había logrado tan solo 3 concejales, consiguió que su candidato, Mario Simón, se alzara en contra de todo pronóstico con el bastón de mando después de que el Partido Popular cediera y pusiera sus 9 concejales a disposición de la formación naranja. ¿Y en qué lugar dejó eso Alfonso Polanco? Pues el hasta ahora alcalde y candidato de los populares renunció a sus pretensiones de renovar la alcaldía, aceptó ser la mano derecha o primer teniente de alcalde de Mario Simón y se postuló como diputado, consiguiendo finalmente la cartera de Servicios Sociales en la institución provincial. El acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos había llegado a buen puerto, sin embargo era imprescindible el apoyo de Vox para poder formar gobierno y no fue hasta el último momento, justo en el pleno de investidura, cuando se desveló el voto de la única concejal del partido de Santiago Abascal. Sonia Lalanda dio su apoyo a Mario Simón, alzándolo como nuevo alcalde de la ciudad. Un acuerdo no exento de polémica. Fueron muchos los palentinos que se congregaron a las puertas del consistorio durante la investidura para protestar. Abuchearon e increparon a los miembros del tripartito y les acusaron de haber convertido al ayuntamiento de la capital en mera moneda de cambio. Eso no aminoró la ilusión del nuevo equipo de gobierno, que tenía mucho trabajo por delante. Mario Simón se ponía al frente de un equipo de gobierno en el que los otros 2 ediles de Ciudadanos, Urbano Revilla y Carolina Gómez, se hicieron cargo de contratación y organización y personal respectivamente. Ambos con dedicación exclusiva del Partido Popular, Alfonso Polanco como primer teniente de alcalde, Luis Miguel Cárcel al frente del área de Hacienda, Laura Lombraña como responsable de Cultura, Turismo y Fiestas, Víctor Torres, concejal de Deportes, Educación y Juventud, Raquel Martín como concejal de Bienestar Social y Mujer, Luis Fernández al frente de la Concejalía de Urbanismo, Facundo Pelayo como concejal de Obras y Juan Antonio Marcos como el responsable de Barrios y de Medio Ambiente. La concejal de Vox, Sonia Lalanda, no quiso entrar, al menos oficialmente, a formar parte del equipo de gobierno, aunque se puso al frente de la Agencia de Desarrollo Local. Precisamente su voto, el de Vox, es el que inclina la balanza y permite aprobar o tumbar las propuestas del equipo de gobierno. Por eso Sonia Lalanda, como ya ocurrirá en la investidura, tendrá durante toda la legislatura la última palabra. Así ocurrió, por ejemplo, a la hora de sacar adelante el presupuesto para la ciudad para este año que comenzamos. Aunque la idea del alcalde era debatirlo y aprobarlo en septiembre u octubre, no fue hasta diciembre cuando se llevó a pleno el borrador de las cuentas municipales. El Grupo Municipal de Ganemos, que esta legislatura ha conseguido tan solo un concejal, ni siquiera presentó enmiendas. Hartos aseguraron de que no se escuchen sus propuestas. Vox puso sobre la mesa sus propias condiciones para dar su voto favorable, entre ellas la reducción de las subvenciones. Teniendo eso en cuenta, el equipo de gobierno presentó un presupuesto de 79,4 millones de euros, un 1% más que la partida prorrogada de 2018. Sin embargo, es cerca de 2 millones menos que el montante económico previsto para el año pasado, que no se llegó a aprobar en pleno por los votos en contra de la oposición.
Sacar adelante su propio presupuesto y acabar con la prórroga de las cuentas fue un alivio para un equipo de gobierno que desde el inicio ha tenido que sortear importantes dificultades. Apenas 3 meses después de echar a andar y a tan solo unas horas de dar comienzo a las fiestas de San Antolín, la polémica salpicó de lleno al alcalde y en especial a la concejal de tráfico, Carolina Gómez, por prohibir a los coches de Las Peñas circular por el centro de la ciudad si no tenían seguro y la documentación en regla. Una decisión que no gustó a los peñistas, que boicotearon el pregón popular a cargo de Urkotegui, dejando una imagen nunca antes vista en la ciudad, dando la espalda al regidor con abucheos, pitadas y canciones contra la concejal. Pasado el chaparrón, el equipo de gobierno municipal afronta ahora el 2019 con importantes asuntos sobre la mesa. Especialmente espinoso el conflicto de la calle Jardines, un problema que, aunque sea heredado, no es menos complicado después de que la Diputación decidiera recurrir a los tribunales para exigir el pago de la deuda que asciende a 24 millones de euros por los terrenos. El Ayuntamiento ha tenido que ponerse manos a la obra para buscar una solución, sabiendo, como saben, que finalmente van a tener que pagar. Por eso ahora lo que buscan es la mejor manera de hacerlo. Lo cierto es que por este conflicto se intensificaron los reproches y las acusaciones en los plenos de los últimos meses. No hubo sesión en la que no se hablara de la calle Jardines y esa tensión desembocó en un hecho histórico. El Ayuntamiento reprobó a la presidenta de la Diputación y también concejal Ángeles Armisen y a Alfonso Polanco, teniente de alcalde y diputado de Servicios Sociales, por no defender los intereses de la capital y anteponer los de la Diputación, a pesar de que ambos son también concejales. Fue el Partido Socialista el que impulsó la reprobación, un tirón de orejas que en un primer momento se dirigía exclusivamente a Ángeles Armisen, pero que se extendió a Alfonso Polanco por petición de Vox. Los dos afectados han insistido siempre en que sus cargos en Ayuntamiento y Diputación no son incompatibles. Partido Popular y Ciudadanos deben además sacar adelante los proyectos comprometidos y presionar a la Junta para que Palencia tenga de una vez el prometido, ansiado y parece que interminable nuevo hospital. De momento el Ayuntamiento ha cumplido y ya se ha construido la rotonda de acceso al complejo hospitalario. En su mano está también llevar a cabo la anunciada remodelación del Parque de Jardinillos, valorada en 3,2 millones de euros y que deja aparcada para una segunda fase de las obras el traslado de la glorieta de la Plaza de León. Este 2019 se dio además el visto bueno al plan director de los cerros del Otero y de San Juanillo. Habrá ahora que llevarlo a cabo. Son actuaciones que pretenden mejorar, promocionar y adecuar estas zonas de la ciudad, así como mejorar su accesibilidad. Mejorar hay que también el Centro Cultural Lecrac, donde son constantes las roturas, las grietas o las goteras. La reparación va a estar financiada por el Gobierno de España. Sin embargo, se suceden los contratiempos, pues ninguna empresa concurrió al concurso abierto por el Ministerio de Fomento para la mejora de las cubiertas, por lo que también va a ser tarea pendiente para este año 2020. Tras las elecciones de mayo y con la victoria del Partido Popular, a Ángeles Armisen en la provincia palentina le fue mucho más fácil iniciar esta legislatura. Obtuvo, como decíamos, mayoría absoluta, 14 diputados que le concedían el poder en la Diputación Provincial para elaborar, para confeccionar un nuevo gobierno con algunas novedades, en este caso con 2 vicepresidencias para Luis Calderón y para María José de la Fuente y 5 delegados de área. 2 de ellas para estas 2 personas que nombrábamos y además otras 3 más, en este caso para Urbano Alonso, para Carolina Balbuena y para Alfonso Polanco, al que por cierto decidió concederle una dedicación exclusiva para que se pusiera al frente de los servicios sociales en todo el territorio de Palencia. A mediados de noviembre consiguieron presentar su presupuesto, un presupuesto prudente pero inversor, eso sí, muy condicionado por la inestabilidad política a nivel nacional. Un presupuesto que además estaba alineado con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2020 de las Naciones Unidas, una de las pocas administraciones que conseguía elaborar sus cuentas basándose en esos criterios. Por lo demás, y al margen del problema de la calle Jardines, un problema en común con el Ayuntamiento de la capital palentina, siguieron apostando por iniciativas como el proyecto de Campos del Renacimiento o por otros proyectos encaminados a frenar la despoblación, en los que están colaborando con la asociación El Hueco de Soria.
Para la institución provincial, este 2019 ha estado marcado también por las elecciones municipales. Tras la cita con las urnas, el Partido Popular conseguía mantener su mayoría absoluta, aunque con menos diputados que en la pasada legislatura. Exactamente perdió 2 diputados. Fueron 2 también los que en este caso ganaron los socialistas, que ahora mismo tienen 8 diputados. Ciudadanos dobló su representación pasando de 1 a 2 diputados, aunque fue una noticia agridulce, pues se quedó fuera del Palacio Provincial el que hasta ahora había sido el portavoz de la formación naranja, Juan Cruz Vidal, al no conseguir ser elegido en Villalobón. Ganemos bajaba hasta quedarse con tan solo 1 diputado. Con los resultados en la mano, era momento de formar el nuevo equipo de gobierno de la mano de la presidenta, Ángeles Armisen. Sus 2 grandes personas de confianza, Luis Calderón y María José de la Fuente, que ya estuvieron, por cierto, a su lado en la pasada legislatura, ocuparon la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. En manos de Luis Calderón dejó además el área de promoción económica, empleo y desarrollo rural, mientras que a María José de la Fuente la eligió como diputada de Hacienda, quedando en sus manos 2 de los pesos pesados de la institución provincial. El área de acción territorial fue para Urbano Alonso, mientras que el área de turismo, cultura y deporte quedaba en manos de una de las más importantes apuestas de la presidenta, como es Carolina Balbuena. Del área de servicios sociales se encargó Alfonso Polanco tras renunciar a la alcaldía de la capital en favor de Mario Simón de Ciudadanos. El nuevo equipo echaba a andar y una de las principales tareas fue la de aprobar los presupuestos para el año 2020. Salieron adelante solo con los votos a favor de Partido Popular. Las cuentas ascienden a 69,8 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 0,2% respecto a este año. El equipo de gobierno insistía en que es un presupuesto ajustado, muy marcado por la incertidumbre política que se ha vivido en el país durante todo el año, pues al no haber gobierno nacional, muchas de las partidas que deberían haber llegado a las administraciones provinciales quedaron bloqueadas. Argumentos que no convencieron a los grupos de la oposición, que acusaron al Partido Popular de no tener capacidad de diálogo ni de negociación. De hecho, el Partido Socialista optó este año por no presentar ninguna enmienda al borrador del presupuesto para evidenciar así lo hartos, dijeron, que están de que el equipo de gobierno nunca escuche ni acepte ninguna de sus propuestas. Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos coincidieron en criticar que echaban en falta más dinero para el plan de telecomunicaciones, dotado con 100.000 euros, o medidas eficaces para luchar contra la despoblación. Sin embargo, como decíamos, esas cuentas salían adelante gracias a la mayoría de la que goza el Partido Popular y, por lo tanto, la institución provincial tendrá este 2019 cerca de 70 millones de euros de presupuesto. Gran parte de ese dinero va a ir destinado a políticas activas de empleo en la provincia y, de hecho, este año se ha presentado ya un innovador programa para incentivar el emprendimiento en el medio rural. El grupo Red Eléctrica y El Hueco pusieron en marcha en Paredes de Nava un ecosistema de emprendimiento e innovación social. El proyecto cuenta con un centro de emprendedores en la localidad y desde allí se va a estimular el talento emprendedor en Tierra de Campos y también en toda la provincia, con la innovación social como guía para la puesta en marcha de empresas. La Diputación apuesta además por el turismo como dinamizador de la provincia y herramienta para luchar contra la despoblación. Este 2019 que se acaba, se han dado ya los primeros pasos para que el Museo Campos del Renacimiento sea una realidad. Este itinerario expositivo propone una ruta cultural y patrimonial por un museo repartido en 4 localidades: Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. Precisamente este año se ha terminado la restauración del retablo mayor de la iglesia de San Pedro en Cisneros y el acondicionamiento de la torre de Santa Eulalia en Paredes, y se prevé que la ruta museística empiece a funcionar a mediados de este próximo 2020. Un 2020 que, por cierto, la presidenta de la Diputación va a recibir con nuevas responsabilidades, ya que ha sido elegida para presidir la Federación Regional de Municipios y Provincias, por lo que el 2019 terminó para ella con muy buenas noticias. También para la institución provincial, ya que fue una de las pocas instituciones menores que participó en la Cumbre Mundial del Clima, que se celebró en Madrid, y es que la Diputación se ha volcado este año con el cuidado del medio ambiente.
Los presupuestos respondían a los objetivos de desarrollo sostenible y durante la Navidad, en el hall del Palacio Provincial, se instalaba un abeto navideño dedicado a cumplir precisamente esos objetivos medioambientales y estudiar de qué manera la institución puede contribuir para tener un planeta más sostenible. En el apartado de economía y empleo hay pocas novedades con respecto a ejercicios pasados. Palencia sigue siendo una provincia con pocas posibilidades de empleo estable, en la que tiran del carro de forma indiscutible el sector agroalimentario y el sector automovilístico. Pese a todo, podemos destacar algunos hechos. De nuevo, y fruto de la disminución de la demanda, Renault se vio obligado a eliminar el tercer turno. Fue un duro palo para el empleo en la provincia de Palencia, sobre todo en esa factoría, en la de Villamuriel de Cerrato. Además, aunque sin concretar, cada vez está más cercano el cierre de la central térmica de Velilla, en el norte de la provincia de Palencia. El Estado ya ha dado el visto bueno a su demolición y además no requerirá de evaluación de impacto ambiental. En la montaña palentina siguen advirtiendo, fíjense, del poco esperanzador futuro de una zona especialmente dañada por la despoblación y por la crisis industrial. Mejoras son las perspectivas de otras dos empresas que son líder en territorio palentino, y hablamos de Gullón y de Siro, que aunque con algunos problemas, que sí que los ha habido, siguen generando empleo e inercias en la inestable y endeble salud económica y empresarial de la provincia de Palencia. Palencia dio la bienvenida a este 2019 que ahora despedimos con más parados. En total, 9.602 arrancaron el año sin trabajo y el mes de enero no fue mejor. Otros 153 palentinos apuntaron a las listas del desempleo. Sin embargo, durante el primer trimestre y muy poco a poco se empezaron a revertir esos desastrosos datos con los que cerramos el 2018, y en la encuesta de población activa de abril quedó reflejado que Palencia ya no era la provincia de todo Castilla y León con mayor tasa de paro. Una tendencia, la de creación de empleo, que se iba consolidando con el paso de los meses. En julio había ya 1.437 desempleados menos que cuando comenzaba el año. Esa buena racha terminó en septiembre, cuando por primera vez en meses subía el número de parados. Fueron 11 desempleados más, aunque los datos interanuales seguían siendo buenos y Palencia lideraba la creación de empleo en la comunidad. Después de la buena tónica que se había seguido en Palencia en materia de empleo, el último trimestre ha ido de mal en peor, hasta el punto de que el mes de noviembre nos dejaba 68 palentinos más en las listas del paro. Sin embargo, en la comparativa interanual vemos que Palencia está mejor que hace 12 meses, con casi 800 desempleados menos. Sin embargo, los palentinos siguen preocupados sobre todo por la precariedad de los contratos, que son muchas veces de unos días e incluso de horas. Más paro tendremos este 2020, sobre todo por la supresión hace unos días del tercer turno de la factoría de Renault en Villamuriel. Una medida que afectó en la fábrica palentina a un total de 450 trabajadores. La dirección justificaba esta decisión en la bajada de la producción y de las ventas. No es mejor, desde luego, la situación para los trabajadores de la central térmica de Velilla. Este año se ha dado ya el visto bueno a su desmantelamiento. Y ese es el paso previo a su clausura, aún sin fecha, que está previsto que se prolongue durante al menos 36 meses. Y la plantilla, eso sí, será recolocada al 100%. Mientras, Iberdrola ha propuesto al Ministerio de Energía sustituir la central por energía eólica y solar de última generación. La empresa pretende implantar 420 megavatios eólicos y fotovoltaicos en el área de Velilla. Por lo tanto, se mantiene la preocupación de cara a 2020 también en el sector agroganadero, ya que ha recibido con temor y preocupación este año las consecuencias que puede tener para nuestra tierra lo que se ha venido a denominar Brexit duro o sin acuerdo, además del anuncio de imponer nuevos aranceles en Estados Unidos. Movimientos e incluso sorpresas ha habido este 2019 en Galletas Gullón. La galletera nos sorprendía con cambios en su directiva, demostrando que el cisma familiar no está cerrado tras la guerra que mantuvieron por el poder hace una década.
Después de 30 años, María Teresa Rodríguez dejaba la presidencia en manos de su hija Lourdes, aunque ella sigue siendo la propietaria y expulsa a sus otros 3 hijos del Consejo de Administración. Su hombre de confianza, Juan Miguel Martínez Gabaldón, se convertía así en el nuevo consejero delegado. Al parecer, los hijos no se esperaban este movimiento y convocaron una junta general extraordinaria para finales de año para intentar así recuperar su poder dentro de la poderosa galletera. Por lo tanto, y al margen de polémicas, este 2019 fue el año de despedir empresarialmente a sus 74 años a María Teresa Rodríguez. Ha dejado las riendas de la galletera, que ha convertido en una empresa referente a nivel mundial del sector. Su trabajo incansable por ampliar el negocio ha contribuido al desarrollo de Aguilar de Campo, un trabajo que sus vecinos valoran y que ha servido para ganarse su afecto. Y es que, dejando a un lado los movimientos de la dirección, Gullón ha dado muy buenas noticias este 2019 al convertir en indefinidos 240 contratos temporales. Otra de las grandes empresas palentinas, como es Siro, continúa creciendo. Cerró el pasado 2018 con una facturación de 600 millones de euros y una producción de 400.000 toneladas. Además, la compañía se ha propuesto acabar con el desperdicio de alimentos y por eso durante este año abrió las puertas de sus fábricas de venta de baños y Aguilar a más de 300 niños de toda Castilla y León. Los pequeños pudieron conocer cómo se elaboran los productos que luego comen en casa y valorar así el trabajo que supone. Y muy buenas noticias trajo el 2019 para la comarca de Guardo, porque Forestalia, un grupo empresarial dedicado a las energías renovables, proyecta en la localidad minera una planta de pellets con una treintena de empleos. La firma pretende introducir 120.000 toneladas de pellets al año, una realidad que además podría crear decenas de puestos de trabajo indirectos. La inversión podría alcanzar los 15 millones de euros y paliar en parte el declive económico de esta comarca de la montaña palentina. Y no solo a la zona norte llegaron las buenas noticias este año, porque Cascajares, una de las empresas más importantes de Palencia a nivel internacional, inauguraba sus nuevas instalaciones en Dueñas. En ellas invirtió 1,2 millones de euros y es una planta donde se va a centralizar el empaquetado de sus productos. Un año con importantes novedades y donde Palencia ha tratado de estar en primera línea a la hora de hablar de negocios. De hecho, en noviembre se celebraba la primera Feria Nacional de Emprendedores para enlazar proyectos empresariales con potenciales inversores y dinamizar la economía palentina. Y por primera vez en Palencia se celebraba un showroom de productos agroalimentarios y se ha convertido en el mejor escaparate. Una veintena de productores enseñaron las bondades de nuestros dulces, quesos, carnes o vinos a empresarios llegados desde Tailandia, Países Bajos o Colombia para conseguir sinergias comerciales y que los productos de nuestra tierra se vendan en todo el mundo. Nos centramos ahora en la agricultura y en la ganadería, dos áreas que son claves en una provincia en la que el sector primario es el sustento de muchas familias y es además uno de los pilares económicos de estas tierras en las que vivimos. De nuevo y de una forma más que evidente vimos correr por los campos de Palencia a los topillos en forma de plaga. Causaron destrozos en decenas de hectáreas y dejaron detrás de sí daños presupuestados en muchos millones de euros. Un problema que además fue sanitario. Se detectaron especialmente a lo largo de todo el verano decenas de casos de tularemia. Una situación que provocó quebraderos de cabeza en los profesionales del sector, tantos como la sequía. Es verdad que no hubo que aplicar restricciones de agua, no hubo problemas en el regadío, pero también lo es que durante algunos momentos de este ejercicio los datos de almacenamiento en los pantanos de Palencia no fueron demasiado esperanzadores. La permanente crisis en el sector ganadero, sobre todo en el ovino, la aparición de las posibles macrogranjas en un futuro que quieren instalarse en estas tierras, en tierras palentinas, o la preocupación por el futuro de la PAC son otras de las cuestiones que abordamos en este capítulo. Este 2019 ha sido un año agroganadero de nuevo complicado, en este caso marcado por una circunstancia que se ha vuelto a repetir. Tierra de Campos fue el origen de una plaga de topillos que se extendió por buena parte de la provincia y que causó daños millonarios al sector, con cientos de hectáreas perdidas.
Las repercusiones de esta superpoblación de topillos no fueron solo económicas. Los casos de tularemia se dispararon hasta los casi 70 a final de año, siendo las zonas de Paredes de Nava y Villarramiel las más afectadas. Las organizaciones agrarias y los agricultores en general se sintieron poco escuchados y acusaron a las administraciones de actuar tarde y mal. De hecho, hasta bien entrado el verano no comenzaron con las labores de limpieza de cunetas con maquinaria pesada. Las exigencias de los profesionales del sector sobre la autorización de quemas controladas de rastrojos siguen durmiendo el sueño de los justos. A este problema se sumó otro: la sequía condicionó el crecimiento de muchos cultivos y aunque la campaña de riego se desarrolló sin mayores incidencias, el estado de los pantanos en otoño hizo presagiar lo peor. Afortunadamente, las lluvias posteriores y las nieves tempranas hicieron que los niveles de agua embalsada se recuperaran. Hoy, de hecho, presentan buena salud. Con respecto a la cosecha, este año se podría definir como irregular, con resultados aceptables en algunas comarcas, pero muy malos en otras. Una circunstancia que, sumada a los pésimos resultados de la campaña pasada, ha provocado que la economía de muchos agricultores se ponga en jaque. Se sembraron 280.000 hectáreas de cereal, un 8% menos que en 2018, y se recogieron 780.000 toneladas, un 40% menos. Si comparamos estas cifras con la media de los últimos 10 años, los resultados fueron un 15% peores. Un año malo, pero no catastrófico, que gracias a los seguros cada vez más implantados, cientos de agricultores consiguieron salvar. En el regadío la campaña fue normal, mucho mejor que en el sector forrajes. Sus productos fueron los más damnificados, sobre todo por la sequía y los topillos. En algunas zonas la producción fue cero. Pese a todo, Palencia sigue estando a la cabeza en el conjunto de la comunidad e incluso de España. Se sembraron 70.000 hectáreas, la mayor parte de alfalfa y de bezas. Se siguen exigiendo, eso sí, productos químicos que sean capaces de acabar con las plagas. Con respecto a las oleaginosas, la siembra creció hasta las 50.000 hectáreas, más que en campañas pasadas, sobre todo en girasol, con una producción, cabe destacar, bastante baja. Peores son las perspectivas, sin duda, de la remolacha como consecuencia de las últimas decisiones tomadas por la moltuladora Ebro. Podríamos estar hablando en Palencia de un cultivo en vías de desaparición. Se ha pasado de las 9.000 hectáreas que se sembraban por los años 2000 a las 1.800 de este año. Con respecto a la patata, se cultivaron tan solo 900 hectáreas, cada vez menos, con resultados muy marcados por un mal clima. En definitiva, una campaña irregular que muchos desearán olvidar y marcada por unos precios que siguen siendo bajos y que no permiten a las explotaciones alcanzar la rentabilidad esperada, aunque eso sí, la volatilidad de los precios de tiempos pasados vaya en descenso. Si la situación es complicada en el sector agrario, peor es incluso en el sector ganadero, que sigue inmerso en una tremenda crisis, sobre todo el ovino, que está haciendo caer tanto el número de ganaderos como el número de animales, así como la producción. La rentabilidad de los profesionales con explotaciones medias o pequeñas es casi una utopía y los precios de la leche y del lechazo están detrás de la desesperanzadora realidad. En el vacuno la realidad es algo mejor, pese a que los precios tanto de la leche como de la carne siguen dejando muy poco margen, aunque también ha mermado el número de ganaderos. La producción sí que ha experimentado un ligero ascenso. Pese a todo, los ataques de lobo siguen generando miles de euros en pérdidas. Las estadísticas dicen que se produce uno cada 3 días. Solo en Castilla y León se han registrado más de 2.000 ataques de estos cánidos que han provocado la muerte de más de 4.000 animales. Y es que a los profesionales del sector les preocupa en general la masiva presencia de fauna salvaje, que además de provocar accidentes viales, transmiten enfermedades a la cabaña ganadera, como es el caso de los jabalíes. Tanta es la preocupación que incluso el presidente regional de Asaja, el palentino Donaciano Dujo, pidió una nueva ley de caza que permitiera acabar con el 50% de la fauna salvaje de esta comunidad. Por lo demás, inquieta la futura PAC en negociaciones y con retrasos. Sobre lo previsto, se sigue defendiendo que cobre el que trabaja en el campo y se espera que la ausencia de un gobierno estable no perjudique los intereses del campo, un sector que, por cierto, critica su constante criminalización por parte de colectivos ecologistas y cuyos profesionales se definen como los máximos protectores del medio ambiente.
Hay un último asunto que también ha generado decenas de titulares. La polémica sobre lo positivo o no de instalar macrogranjas también ha llegado a Palencia este 2019. A finales de año se autorizaba una en Mantinos con 7.200 cerdos. Pero la que más debate generó fue la que se quiere levantar en Castrillo de Villavega, aunque las organizaciones agrarias ven este tipo de negocios con buenos ojos siempre que se cumpla la normativa. En la zona se constituyó la plataforma Valdavia Viva, que asegura que esta empresa, con capacidad para 4.000 cerdos, va a provocar más perjuicios que beneficios, más contaminación e impacto que empleo en esa zona. La crónica social viene marcada por las críticas que provocaron determinadas situaciones en nuestro sistema de salud, más allá de los evidentes retrasos en la construcción del hospital. En la capital palentina ya saben que de momento solo se ha levantado un parking que, por si fuera poco, se queda pequeño. Esas deficiencias de atención provocaron muchas quejas y muchas protestas en muchos puntos de la provincia de Palencia. En la zona de Barruelo, donde se perdieron sin retorno y pese a las promesas, las guardias nocturnas, se pasaron buena parte del año sus vecinos en la calle exigiendo atención, la misma atención que reclaman muchos vecinos de las zonas rurales en la provincia de Palencia, esa denominada España vaciada, cuya voz se ha oído durante estos últimos meses más que nunca. Hay otras noticias de corte social mucho más amables que han ocupado mucho tiempo en nuestros informativos. Entre ellas, las obras que se han estado ejecutando en la Catedral de Palencia para que la villa desconocida luzca su mejor cara, o la elección de Carrión de los Condes como una de las sedes de la próxima Exposición de las Edades del Hombre, la que tendrá lugar en el año 2021 con el Camino de Santiago como eje. Además, queremos destacar el cumpleaños de la televisión de Castilla y León, de Radiotelevisión Castilla y León, que cumplía 10 años, y también otro cumpleaños que nos atañe directamente a nosotros. Lo celebramos, 25 años de la televisión en Palencia. El 2019 ha sido sin duda el año de la España vaciada, de todos esos pueblos que han alzado la voz, saltando a la primera línea para reivindicar los mismos servicios que los núcleos urbanos. Un movimiento liderado por los jóvenes que han decidido quedarse a vivir en su pueblo, pero sin sentirse ciudadanos de segunda clase. 17.500 personas se fueron de Palencia en los últimos 20 años. Palencia se vacía y por este motivo muchos municipios y algunas plataformas de la provincia acudieron a la protesta La Revuelta de la España Vaciada, que se celebró el 31 de marzo en Madrid. No fue su única acción reivindicativa, porque los vecinos del medio rural se congregaron y pararon también durante 5 minutos. El día 4 de octubre, durante 5 minutos, solo hubo silencio. Solo se escuchó el repicar de las campanas. Ellos han sido los grandes protagonistas de este 2019 y prometen seguir luchando durante el próximo año. Lo han demostrado, han sido especialmente reivindicativos en todos los municipios, donde ven sobre todo peligrar la atención sanitaria. Es el caso, por ejemplo, de Guardo, que lleva 2 años esperando un pediatra para los más de 1.000 niños que viven en la comarca. Este 2019 se manifestaron hasta en 2 ocasiones para pedir a la Junta que incentive esa plaza para que los niños, cuando enferman, no tengan que viajar más de 100 kilómetros para poder ser atendidos en el Hospital de Palencia. Pero no es el único. También los vecinos de Barruelo de Santullán han seguido en pie de guerra para exigir la devolución de las urgencias médicas. Una medida que decían era temporal, pero que para desgracia de los vecinos parece irreversible. También temporal aseguran que es el cierre de los 31 consultorios médicos de la zona de salud de Carrión de los Condes, que cerraron sus puertas en el mes de diciembre. El caos sanitario se apoderaba este verano también de la zona de Fromista, ya que de los 10 facultativos con los que cuenta el centro de salud, solo pasaban consulta 5. Mientras, la Junta ha anunciado un nuevo plan de reestructuración sanitaria para ser más eficientes, y ante el temor de los vecinos, el Gobierno regional insiste en que no se va a cerrar ningún consultorio local. La capital tampoco se ha librado de los problemas en la atención sanitaria. La falta de especialistas ha disparado las listas de espera en un hospital que este 2019 ha inaugurado su nuevo aparcamiento, pero que sigue esperando a que empiecen las prometidas obras del nuevo bloque técnico.
Ese nuevo hospital debería haber empezado a construirse este año, pero la consejera de Sanidad reconoció que se habían retrasado por culpa de pequeños problemas y desde la Junta de Castilla y León confían en que esas obras arranquen la primera semana del mes de enero. Ese día, en su visita a Palencia, la consejera de Sanidad tuvo que escuchar las protestas de los profesionales sanitarios que, junto al resto de trabajadores de la Junta, protagonizaron un otoño caliente con multitud de protestas para exigir la recuperación de la jornada de las 35 horas. Una promesa que les hizo el gobierno de Juan Vicente Herrera, pero que ahora ha quedado en el aire. Reivindicativos también los pensionistas que, ante la incertidumbre política, han mantenido su presencia en la calle para pedir al gobierno que blinde el sistema de pensiones. Y por supuesto, este 2019 no faltó tampoco la lucha feminista. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Palencia se inundó de un sentimiento reivindicativo. Hubo un seguimiento masivo a todos los actos organizados y un año más el Monumento a la Mujer volvió a ser el epicentro de las protestas, aunque esas reivindicaciones fueron también desde el medio rural, donde todavía es mayor la brecha entre hombres y mujeres. Un entorno en el que es más necesario educar en igualdad, fomentar el emprendimiento femenino y ayudar a la conciliación familiar y laboral para frenar así la despoblación. Son mensajes que se lanzaron en la jornada Mujeres que mueven el mundo. La lucha feminista no terminó el 8 de marzo porque el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista, Palencia, igual que el resto de España, se tiñó de morado para pedir que ni una mujer más sea asesinada, con un recuerdo especial a la mujer de 48 años y natural de Paredes de Nava, María Pilar Cardeño Sopayo, que este año fue asesinada por su pareja. Tristemente no fue la única, porque este año han aumentado en Palencia los casos de violencia contra las mujeres. Se registraron 228 casos, 53 más que el año anterior. En la provincia, 41 mujeres cuentan ahora mismo con un dispositivo móvil de protección. Son 12 más que en 2018. El 2019 ha sido también un año de despedidas. La sociedad palentina ha tenido que decir adiós a Mercedes Junco, propietaria de la revista Hola y madrina de excepción del certamen de villancicos que cada año, desde hacía 25, celebraba esta casa, la 8 Palencia. Se despidió de nosotros también el médico y pintor Julio del Val, que durante muchos años fue tertuliano de esta casa. Y dijimos adiós en 2019 a José María Garrachón, alcalde de Palencia, entre 1975 y 1979. También adiós hemos tenido que decir, al menos profesionalmente, eso sí, a Luis González, que se ha retirado de la dirección del sindicato Comisiones Obreras por un problema de salud. Pero no todas las noticias son malas. Este 2019 se ha puesto el punto y final a una cruel historia que comenzó hace 83 años, la de Catalina, que fue fusilada en 1936. Sus huesos fueron encontrados en una fosa común y la sorpresa fue que estaban acompañados del sonajero de su bebé. Este año, y después de tanto tiempo, ese bebé, dueño de aquel juguete que hoy tiene más de 80 años, ha vuelto a tenerlo entre sus manos. Más buenas noticias, porque una empresaria de la provincia, como es María Teresa Rodríguez, que ha estado 36 años al frente de Gullón, recibía la banda dorada de honor en el Día del Palentino ausente. Aunque sin duda la mejor de las noticias la han recibido los vecinos de Carrión de los Condes, pues han sido elegidos junto con Burgos y Sagún para ser sede de la exposición de las edades del hombre en 2021. El 2019 ha sido sin duda un año excelente también para esta casa por varios motivos. En el marco de la celebración de los actos de la Semana del Pan, la 8 Palencia recibió un reconocimiento de manos de la Asociación de Fabricantes de la provincia. Lo recogía nuestro director, Carlos Martín Santoyo, y además no fue el único reconocimiento, porque nuestros compañeros Almudena Trigueros y Mario González recogían el premio Mariano del Mazo en modalidad de televisión por su reportaje La Noche 513, un homenaje a la trayectoria de Urco Otegui. Un buen año que tuvo su broche de oro con la gala que la 8 Palencia celebró el 13 de diciembre para celebrar sus 25 años de historia. No faltó el humor, la música, los recuerdos y los reencuentros entre viejos compañeros y alguna que otra lagrimilla en una noche llena de emoción.
Punto y final se ha puesto este 2019 a la tragedia de Gaspar Arroyo, al menos para algunos de los afectados, de que la Audiencia Provincial ratificaba el acuerdo alcanzado en relación con la explosión de gas del 1 de mayo de 2007. Un acuerdo con gas natural y la empresa aseguradora, y por el que tendrán que pagar en total más de 15 millones de euros en indemnizaciones. Un 2019 que despedimos y en el que se ha celebrado el 40 aniversario del Festival de Teatro Ciudad de Palencia y en el que nuestra ciudad fue elegida para albergar por primera vez en sus 24 años de vida las Jornadas Taurinas de Castilla y León. Su principal objetivo fue poner en valor a la tauromaquia como patrimonio cultural del campo a la Plaza de Toros, pasando por los festejos populares. El programa taurino de Castilla y León Televisión, Grana y Oro, recibía este año un nuevo reconocimiento, en este caso en Sotillo de Ladrada, en Ávila. Lo hizo el director del programa y de esta casa, Carlos Martín Santoyo, insistiendo en la divulgación de la tauromaquia como medio para defenderla. También la asociación La Empalizada de Montemayor de Pelilla, en Valladolid, homenajeaba al programa Grana y Oro y a su director. Fue el periodista taurino Santos García Catalán el que entrevistó al director de esta casa, analizando las anécdotas y ese espíritu didáctico del programa taurino de Castilla y León Televisión a lo largo de sus casi 25 años de vida. Ha sido un año muy especial para el director de esta casa, presentador y director de Grana y Oro, pues a los ya mencionados, Carlos Martín Santoyo tuvo un especial reconocimiento y protagonismo en la gala de triunfadores de este 2019. Todos los estamentos taurinos, desde matadores a veterinarios, solicitaron a la Diputación la entrega de un reconocimiento para el periodista por su labor al frente del programa taurino de esta casa. Y para finalizar un año redondo para él, Carlos Martín Santoyo fue elegido para dar el pregón de la Asociación Amigos del Alguacilillo de Ciudad Rodrigo. Y sin abandonar el mundo del toreo, este 2019 que despedimos, la Peña Taurina Palentina quiso homenajear a Marcos de Celis para recordar la figura del único matador palentino que ha conseguido abrir la puerta grande de las ventas. El acto evidenció el cariño con el que recuerdan los aficionados locales a de Celis. Se superaron todas las expectativas de aforo con un número de asistentes que batió récords. Un homenaje organizado por la Peña Taurina de Palencia, que celebró este 2019, por cierto, su tradicional ciclo invernal de coloquios, donde también se homenajeó a la figura del torero Diego Urdiales y a la del director del programa Grana y Oro, Carlos Martín Santoyo. La crónica judicial y de sucesos nos deja imágenes y titulares que en muchas ocasiones nos hubiera gustado no tener que ofrecérselas. Hablamos de nuevo de las carreteras, que se cobraron muchas víctimas. En esta ocasión y de forma particular durante el año 2019, muchos atropellos, pérdidas de vidas humanas en las carreteras interurbanas de la capital y de la provincia de Palencia. Un asunto que, por cierto, ya está en la agenda de las administraciones para tomar medidas. En el apartado judicial fueron protagonistas, entre otros, el caso del Abreostras o Gonzalo Pérez Ibáñez, que fue absuelto finalmente de realizar contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión. Entre las secuencias más importantes, algunas que les vamos a mostrar a continuación. Entre ellas, el incendio de una vivienda en el barrio del Carmen, de la capital palentina, o otro incendio, en este caso, en una nave del polígono industrial de Venta de Baños. La crónica negra, a continuación en este resumen. Este 2019 que despedimos ha estado marcado sin duda por las inundaciones de los últimos días del año. Días muy tristes, especialmente en la provincia de Palencia, donde hay vecinos que lo han perdido todo por culpa de la borrasca Elsa, que dejó enormes precipitaciones, desbordamientos de los ríos y calles y casas completamente inundadas. Hay que evacuar. La peor situación se vivió en Barruelo de Santullán, donde hubo que desalojar una residencia de ancianos con ayuda de los vecinos. El agua también dañó joyas del patrimonio como el monasterio de Santa María la Real en Aguilar. El paso de esa borrasca nos dejaba imágenes inéditas, con pueblos inundados, casas completamente anegadas por el agua, colegios desalojados e incluso el agua se llevaba por delante el puente de Villascusa. Días muy difíciles para muchos palentinos que todavía hoy siguen afanados en las tareas de limpieza.
Tampoco ha sido un buen año en las carreteras palentinas. Los accidentes de tráfico han provocado un balance de 11 personas fallecidas y más de 200 heridos de diversa consideración. Más de la mitad de los fallecidos fueron peatones atropellados. 2 personas en la capital, 2 en Villamuriel de Cerrato, una en Venta de Baños, una en Guardo y un niño en Respenda de la Peña. Los muertos por colisión fallecieron en Villamuriel de Cerrato, Villoldo y en el Camino de San Román. También ha sido, por desgracia, un año de accidentes espectaculares, como el que sufrió un camión de novillos en Monzón de Campos y que concluyó con un bombero herido por una de las reses. También ese accidente, una colisión entre un autobús y un camión que transportaba cerdos en la A62 y que, por fortuna, solo dejó un balance de 8 personas heridas leves. También han tenido lugar varios accidentes en pasos a nivel, como el de Usillos en verano o el de Espinosa de Villagonzalo en otoño. También el de la compañía en la capital el pasado mes de enero, en el que un conductor que daba positivo en drogas atropellaba a un viandante antes de empotrar su coche contra el muro que protege la iglesia, causando además aparatosos destrozos. No ha sido un año tranquilo tampoco respecto a los sucesos, empezando por el barrio del Carmen de Palencia capital, donde se ha denunciado el miedo que pasan sus vecinos por la delincuencia o el tráfico de drogas. Tanto ha sido así que los vecinos pidieron una mayor vigilancia en el ayuntamiento para ese barrio por la inseguridad que sentían. Además, unas semanas después se detuvo a 4 menores que se dedicaban a robar con violencia en la zona. Y nos quedamos en ese mismo barrio porque allí un hombre de 77 años fallecía en un incendio provocado en unos trasteros. En el transcurso de la investigación fue detenido el marido de una de las propietarias de esos trasteros por violencia de género, pero quedó finalmente en libertad. Y más incendios porque el mes de mayo nos dejó un ramillete de incendios de pelusas. Una peligrosa moda que se viralizó sobre todo a través de las redes sociales, llegando a alguno de ellos a alcanzar varias fincas en torno al río Carrión, aunque por fortuna no hubo víctimas. Además, este 2019 los bomberos tuvieron que combatir el fuego en un almacén de residuos de Siro en Venta de Baños. El fuego no alcanzó la nave principal de la fábrica, pero de madrugada la empresa sufrió el incendio en una nave apartada, que eso sí quedó totalmente afectada. También paso de las llamas fue una nave de Autocares Calvo en el polígono de la capital palentina. El fuego se declaró de madrugada y se ha investigado si ese suceso podría haber sido provocado. Y otro incendio afectó a 42 hectáreas cercanas al Monte el Viejo, en este caso provocado por una negligencia de un trabajador de una finca. Ocurrió en el que fue el mejor mes de julio a nivel de incendios de los últimos 5 años. Un 2019 con noticias especialmente desagradables porque el Ayuntamiento de Palencia se veía obligado a revocar la plaza de un subinspector de la policía local que había ocultado tener retirado el permiso de conducir por sentencia judicial y que provocó además diferentes disturbios en estado agresivo e incluso abusivo con varias mujeres en una zona de copas de la capital el pasado mes de agosto. Llevaba en el cargo unos 4 meses, ya que fue nombrado en el mes de abril. Un año en el que tuvimos que contar también una reyerta en el barrio de San Juanillo en plenas fiestas patronales. Terminó con un herido muy grave con un fuerte traumatismo craneal y otro grave con herida de arma blanca en el abdomen. Ambos fueron identificados y contaban con antecedentes penales. Y tenemos que lamentar también la muerte de 2 personas en accidentes laborales que este 2019 han crecido, por cierto, en torno a un 3%. El campo, el sector agrario, ha sido el más afectado, acumulando casi el 30% de los siniestros. Y el 2019 ha sido intenso también en los tribunales, aunque con buenas noticias para algunos, como para el exalcalde de Velilla, Gonzalo Ibáñez. Finalmente fue absuelto del delito de prevaricación por realizar 16 contratos a dedo. Acusado por la Fiscalía y el Partido Socialista, finalmente la Sala consideró que el acusado no incurrió en abuso de poder, ya que esos contratos sí que estaban hechos con personas cercanas al alcalde y a su partido, el Partido Popular, pero también al Partido Socialista, que estaba en la oposición. Este 2019 hemos presenciado además importantes operaciones antidroga. La Guardia Civil neutralizó 4 puntos de venta de droga en un operativo ejecutado motivo de la fiesta de la Ita. Tras registrar domicilios en Venta de Baños, Aguilar de Campo o Guardo, se incautaron de 360 gramos de marihuana o de 100 dosis de heroína.
En la cárcel de La Moraleja, en un control preventivo, se detuvo a 2 personas con 500 gramos de hachís enfajados en la cintura. También otra persona fue detenida intentando introducir en la prisión 2 tabletas de hachís dentro de su ropa interior. La operación Tánger sucedió en mayo, fue la que más cantidad de sustancias ha incautado nunca en Palencia. 40 kilos de hachís, desactivando un grupo criminal de distribución de 6 personas. Y el SACIL tuvo que pagar 290.000 euros a una paciente que perdió el útero en un legrado. La sentencia consideró que existió negligencia al no utilizarse el ecógrafo durante la intervención, y un hombre fue detenido en junio a 2 años de cárcel por poseer 9.300 archivos con material pedófilo en su ordenador. Una mujer fue condenada a 3 años y medio de cárcel por maltratar y vejar a sus 2 hijas de tan solo 5 y 7 años. Y un 2019 en el que también ha habido varias sentencias vinculadas a la violencia de género. En febrero, la Audiencia Provincial condenó a 8 años de prisión a un hombre por abusar de una menor de 16. Un octogenario fue condenado a 2 años de prisión por abusar de 2 menores, que ocurría en 2018. Entonces las víctimas tenían 5 y 7 años. También un hombre de 62 fue condenado a 2 años de cárcel por realizar tocamientos a una menor de 8. Y la audiencia condenó en julio a 28 meses de prisión también a un hombre de más de 80 años por un delito continuado de abusos sexuales, maltrato y amenazas a su pareja durante 57 años. Durante el año se han celebrado juicios también en los últimos meses contra 3 falsos cuidadores que retenían a ancianas en un piso de la capital y que las estafaban enormes cantidades de dinero. La Fiscalía solicitó para ellos 40 años de prisión. Un 2019 que nos ha dejado también novedades en el conocido caso del Abreostras. El hombre que, recordemos, intentó agredir a su mujer en plena calle y delante de sus hijos con este utensilio. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le rebajó la condena de 10 años y 2 meses a 8 años y 9 meses al no apreciar agravante de género. Por otro lado, el Tribunal Supremo le retiró la patria potestad. La crónica deportiva nos deja las mejores sensaciones de un equipo, de un Chocolates Trapa que sigue demostrando que el ascenso de categoría es sin duda su objetivo a corto o medio plazo, o la alegría de un pueblo o de un equipo, el de Becerril de Campos, que consiguió ganarse jugar contra un equipo de primera división en el campo de fútbol de la Balastera de la capital palentina. Son solo 2 apuntes de un año deportivo en Valencia que les vamos a contar a continuación en imágenes. Es curioso, 2 títulos nacionales de 400 metros, en pista cubierta y al aire libre, y 2 subcampeonatos europeos, en pista cubierta en los 400 metros y en el relevo 4x400. Pero parece que Óscar Usillos completó un mal año, porque no estuvo a su altura en la recta final de una típica temporada. Perseguido por las lesiones y enfermedades, lo que le provocó estar bajo de forma en ese momento crucial, no pudo lograr la mínima en su distancia para el Mundial y en el relevo no estuvo a su nivel. Pudo, como otros hicieron, haber renunciado, pero no quiso fallar al equipo español y a cambio recibió críticas injustificadas. Pese a todo, ¿quién no firmaba su temporada? Su objetivo ahora es clasificarse por primera vez para unos Juegos Olímpicos. Puentecillas sigue asombrando al país, sacando prometedores valores que se cuelgan medallas en las competiciones nacionales en las categorías de base y a nivel regional barriendo. Carla Gallardo fue tercera en el Nacional Sub-23 y sexta en el Europeo de Cross, a la par que campeona nacional en los 3.000 metros en pista cubierta. Marta García fue campeona de España Sub-23 al aire libre y pista cubierta en los 1.500 metros, subcampeona en la categoría de cross. Son las 2 grandes esperanzas, ya confirmaciones del atletismo femenino palentino. El cross de Ventadebaños cantó las 4 décadas de buen atletismo, coronada en esta edición con el triunfo de 2 jóvenes talentos africanos, el ugandés Albert Chemutai y la etíope Zenebu Fikadu. Dentro del mundo del atletismo, en 2019 se nos fue Conchi Paredes tras una larga lucha con una enfermedad. La pionera del triple salto nacional nos dejó con tan solo 48 años. No fue la del Chocolates Trapa la
2018-19 la mejor temporada a nivel deportivo. En la liga regular acabó en una discreta novena posición de la mano primero del técnico canario Alejandro Martínez, que era cesado en enero. Carles Marco intentó enderezar el rumbo y el cuadro morado dio su mejor nivel en el play-off, donde caía derrotado por 3-2 ante el Retabet Bilbao, con una masiva presencia de aficionados palentinos en el decisivo encuentro en tierras vizcaínas. 2019 pasará a la historia del baloncesto palentino por la marcha del más grande, Urko Otegui, que tras 9 años de morado, coincidiendo con la mejor etapa del club colegial, abandonaba Palencia entre lágrimas en un sencillo pero muy emotivo homenaje. No fue la única marcha de la plantilla, hasta el punto que solo se mantuvo a Grimau, configurando el renovado técnico catalán un plantel en el que prima la calidad y el talento sobre el físico. El nuevo Trapa aspira a todo, ascenso incluido. A nivel social, el club ha dado un nuevo paso adelante, aumentando su masa social y poblando de espectadores las gradas del pabellón todos los viernes. Mantenio Filipenses lograba el ascenso a la Liga EVA tras una Final Four en el pabellón en la que no faltó la polémica, con críticas muy duras del técnico del otro equipo aspirante al ascenso, el Venta de Baños. La selección española femenina regresaba a Palencia 3 años después para jugar un partido amistoso de preparación. Campeona y subcampeona europea, España y Francia, se midieron en un pabellón abarrotado. Palencia cumplió, la federación no. Sorprendentemente, hasta 4 jugadoras vitales en el equipo nacional abandonaron la concentración y no jugaron en Palencia, pero sí días antes en Zamora. Sin duda alguna, 2019 fue el año del balonmano. El pabellón acogió en torneos internacionales a los hispanos y a las guerreras, ganando en ambos casos el torneo y llenando, en el caso de la selección masculina, las gradas. Chema Rodríguez colgó las zapatillas tras acabar su última aventura en Francia, pero ahora ha iniciado su labor de técnico como segundo en la selección húngara. Con Chema jugó y ganó aquel Mundial de Túnez en 2005 el vallisoletano Fernando Hernández, nuevo técnico del Pizzería La Luna Balopal, que logró en tierras asturianas el hito del ascenso a una primera división en la que se está defendiendo con dignidad en su lucha por la permanencia. Permanencia que alcanzó el Palencia Turismo, tras cuya temporada realizó una remodelación total en su plantilla. En este equipo se formó Elena Cuadrado, que sigue progresando con el Aula Alimentos de Valladolid y la selección senior B española. 2019 pasará a la historia del ciclismo palentino como el año del regreso de la Vuelta a Palencia tras 3 años de ausencia. El Club Deportivo Ciclismo Montaña Palentina de Cervera de Pisuerga tomó el relevo de la Unión Ciclista Palencia, pasando el examen con nota. Su ganador, el vasco del Caja Rural, Oyer Lazcano, cumplió con la leyenda y dio el salto a profesionales con el equipo cajero. Con más pena que gloria pasó la Vuelta a Castilla y León por Palencia. Se desarrolló entre Fromista y Villada con triunfo del italiano Davide Comolai al sprint, siendo, por cierto, el posterior ganador de la ronda. El primer día de diciembre, Diario Palentino anunció la bomba. 34 años después, la provincia de Palencia acogerá un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Será el 17 de septiembre de 2020 en Aguilar de Campoo, la cuna del gran Alberto Fernández, homenajeado por Teledeporte en su programa Conexión Vintage, al cumplirse 35 años de su fallecimiento. El Becerril fue el gran protagonista del año, primero por su reingreso en la tercera división tras alcanzar el ascenso como primero del Grupo A de la Primera Regional. El hecho de ser campeón de esta categoría le dio derecho a poder jugar la Copa del Rey con su novedoso formato. Tuvo que eliminar en la fase previa al Urraca en el Mariano Haro para jugar la siguiente eliminatoria ante un Primera División. El bombo le emparejó con la Real Sociedad, a la que se medía el 19 de diciembre en la Balastera, en un partido histórico. Fue capaz de llenar el estadio con capacidad para 8.000 espectadores, más de 10 veces su población, y acaparó el interés mediático al tratarse del equipo de una localidad con el menor número de habitantes en la historia de la competición. La Real fue un vendaval, venciendo por un contundente 0
8. Tan bueno fue el trato de los seguidores terracampinos que todo el pueblo ha sido invitado a presenciar un partido del equipo donostiarra. El Palencia Cristo Atlético acabó con más pena que gloria la temporada. El experimento Julio César fue un fracaso, como la unión con el grupo inversor que acabó deshaciéndose. Nuevo proyecto con Chuchi como director deportivo y Rubén Gala en el banquillo. Cruel descenso del Club Internacional de la Amistad en la División de Honor Juvenil. Toda una temporada fuera de estas posiciones para caer en la última jornada. Madrid me mata, se podría decir, por los resultados inhabituales, aunque esperados, entre equipos de esta comunidad. El trofeo Plaspisa Diputación llegó a su 23ª edición. A la final llegaron los favoritos en las dos categorías, doble triunfo de los equipos del Club Internacional de la Amistad ante La Salle y San Juanillo. En 2019 nos dejó también Isacio Calleja, uno de los 4 internacionales palentinos a lo largo de la historia, junto a Landaburu, Asenjo y Mariano Martín. Era el jugador de nuestra provincia con mayor palmarés, Eurocopa incluida. Deportivo Guardo Fútbol Sala, el rey del norte, completó de la mano de Eloy Alonso la mejor temporada de su historia, aunque con cierto sabor agridulce, ya que tuvo en su mano la opción de ser campeón y jugar la fase de ascenso. En esta temporada milita en otro grupo con más rivales de entidad y con el nuevo formato del playoff, cuyo objetivo es el del cuadro guardense. Víctor Rodríguez, con tan solo 20 años, se ganó la titularidad con el Club Voleibol Teruel, con el que volvía a alcanzar el título nacional, y con la selección española absoluta, con la que jugó el europeo. Todo hace indicar que tarde o temprano volará a un país donde este deporte tenga mayor nivel competitivo y se pague mejor. Y en la gala del deporte saltó la sorpresa. La joven frontenista María Rodríguez se proclamó por segunda vez mejor deportista palentina. El Club Deportivo Becerril se alzaba con el premio de mejor club y Deportes Artiza como el mejor patrocinador. Así terminamos. Esto que acaban de ver, esto que les acabamos de mostrar, es todo lo que ha dado de sí informativamente hablando este año 2019 que termina. Termina un año difícil, un año complicado, lleno de incertidumbres y de interrogantes que se irán despejando a lo largo de los próximos meses, a lo largo del próximo año 2020. Desde los servicios informativos de la 8 Palencia estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo, al tanto de todas estas noticias, de cómo vayan evolucionando. Por supuesto, se lo vamos a contar manteniendo nuestro compromiso con la exigencia y la más absoluta rigurosidad, con el compromiso de mantenerles al tanto de todo lo que ocurra, tanto en la capital como en la provincia. Un año 2020 de muy buenas noticias, es lo que les deseamos.